En este vídeo vamos a ver cómo calcular la resistencia de la sección de una viga frente a flexión compuesta. Es decir, tenemos un esfuerzo axil y tenemos un momento flector, o incluso podemos tener dos momentos flectores combinados, uno alrededor del eje fuerte y otro alrededor del eje débil. Todo esto lo vamos a ver de acuerdo con el código técnico de la edificación, de acuerdo con el CTE, y en lo que nos vamos a basar es en el documento básico Seguridad Estructural del Acero, en el apartado 6, estados límite últimos, y concretamente en el apartado 6.2, resistencia de las secciones. Dentro de este apartado tenemos el 6.2.8.1, que nos aparece la flexión compuesta sin cortante, página 32. Y lo que vamos a utilizar básicamente son estas tres ecuaciones. Tenemos que tener en cuenta los tres esfuerzos que hemos dicho, el esfuerzo axil, y luego podemos tener dos momentos. Un momento alrededor del eje fuerte, ese siempre va a estar, obviamente, porque vamos a poner el eje fuerte para soportar el momento flector, y luego podemos tener adicionalmente un momento alrededor del eje débil. ¿Por qué aparecen tres ecuaciones aquí y no solamente una? Porque recordar que tenemos cuatro clases de sección. Tenemos secciones de tipo 1 y 2 en las que puede plastificar toda la sección. Tenemos secciones de tipo 3 en las que tendríamos exactamente esta distribución de tensiones. El esfuerzo axil nos produce una tensión uniforme a lo largo de toda la sección y el momento flector nos produce una tensión que es digamos que una distribución lineal. Si tenemos tracción arriba y compresión abajo, como en este ejemplo, pues pasaríamos del momento de las tensiones máximas de tracción a las tensiones máximas de compresión de forma lineal. Esta sería la distribución en clase 3. ¿Qué ocurriría si tenemos clase 1-2? Pues que podríamos seguir aumentando el momento flector cuando estas secciones, cuando esta tensión alcance el valor del límite plástico, y podríamos llegar a plastificar toda la sección y por lo tanto aumentaríamos más el momento flector. Por eso utilizamos el módulo plástico en las secciones de clase 1 o 2. ¿Qué ocurre en las secciones de clase 4? Que ni siquiera llegamos a alcanzar el límite plástico. ¿Por qué? Porque hay parte de la sección que pueda lavear. Esto ya lo hemos visto antes y entonces tendríamos que reducir el valor máximo que podemos aplicar. Bueno, ¿qué es lo que quiero explicar en este vídeo? Lo primero es que, como veis, si nos fijamos en las secciones de clase 3, por ejemplo, o en las de clase 1 y clase 2, es exactamente lo mismo. En realidad lo que estamos haciendo aquí es sumar los coeficientes de aprovechamiento del axil, del eje fuerte y del eje débil, directamente. ¿Por qué podemos sumar directamente estos coeficientes de aprovechamiento? Porque, como veis en esta imagen, tanto el axil como el momento flector lo que me está produciendo son tensiones normales. Entonces las puedo sumar directamente. Si sumo estas tensiones, pues tendré que en la parte de arriba, ¿cuál es la tensión máxima? La tensión de tracción que me ha producido el axil más la tensión de tracción que me ha producido el momento flector. Y en la parte de abajo, ¿cuál sería la tensión? Pues la tensión de tracción que me ha producido el axil menos la tensión de compresión del momento flector. Y ya está, se suman directamente. Por eso podemos hacer el coeficiente de aprovechamiento. ¿Cómo vamos a aplicar esto en la realidad? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, que es este. Tenemos una viga que tiene una pequeña inclinación, 2 metros de alto, 5 metros de alto, 2 metros de ancho, y vamos a calcular un perfil de tipo HB. Normalmente esta situación de esfuerzos combinados de axil más momento flector, lo que más vamos a ver es en elementos verticales, en pilares. Este elemento no es completamente vertical, está un poco inclinado, pero vamos a utilizar una HB, que es el típico perfil que utilizamos para los pilares, con un acero S275, y justo en la punta de la viga hemos colocado una polea, y esa polea tiene que soportar una carga de 5 toneladas. Bueno, pues antes de seguir y antes de continuar y explicar cómo se hace el ejercicio, me gustaría que paraseis un momento el vídeo e intentaseis calcular cuál es el esfuerzo axil y el momento flector al que está sometido este perfil, el NED y MED. Axil máximo, momento máximo. Es un problema muy sencillo.
pero me gustaría que dedicaras un minutito a resolverlo, o 2 o 5, los que te hagan falta. Bien, ¿lo has resuelto? ¿Has visto cuánto valen? Bueno, pues este sería el resultado. El axil que tendríamos sería la carga, que sería de 98 kN, multiplicado por el coseno de alfa y nos daría 91 kN. Espero que hayas llegado a este valor. La realidad es que he puesto este ejercicio a posta, porque este es un ejercicio que puse en un examen y la inmensa mayoría de los alumnos hicieron este problema mal. ¿Por qué? A lo mejor te sorprende que haya 98 kN, porque estamos hablando de 5 toneladas. Bueno, ¿qué ocurre si tenemos una polea que tiene que levantar una masa de 5 toneladas? Que en el otro lado tendremos que ejercer una fuerza equivalente a 5 toneladas también. Y por lo tanto, la carga máxima que tiene que soportar no es 5, sino que es 10 toneladas. Por la gravedad nos sale 98. Bueno, pues en el examen la inmensa mayoría de los alumnos utilizaron la mitad de la carga. Utilizaron 49 en lugar de 98 kN. ¿Por qué? Seguramente cuando hayáis parado el vídeo muchos de vosotros os habréis dado cuenta de este problema. Sin embargo, en el examen la mayoría de la gente lo hizo mal. ¿Y esto por qué pasa? Porque en el examen vamos con nervios, queremos resolverlo todo rápido y no nos paramos a pensar, cuando hay que hacer exactamente todo lo contrario. Hay que hacer las cosas con pausa, pensando y hacerlas bien. Porque si las hacemos bien y las hacemos con pausa, nos va a sobrar tiempo. Si las hacemos deprisa, aunque parezca una contradicción, nos vamos a equivocar y nos va a faltar tiempo. Así que lo he hecho aposta para contaros esta pequeña anécdota y para que tengáis cuenta que cuando vayáis a hacer un examen, hacerlo despacio y os sobrará tiempo, aunque parezca una contradicción. Bueno, para calcular el perfil que nos hace falta, si calculamos el área necesaria para calcular este esfuerzo axil, veremos que son 347 milímetros cuadrados, que es muy pequeña, y con un HB100 nos sobra. Sin embargo, para el momento flector tendremos que coger estos 98 kN, multiplicarlo por 2 metros y ver cuál es el momento máximo, que son 196. Esto nos hace falta un módulo plástico de 748 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Y esto ya nos requiere un HB 220. Bueno, pues ahora vamos a hacer el esfuerzo combinado de ambos. La ecuación que hemos visto, sumando el axil, el momento en el eje fuerte y el momento en el eje débil, aunque en este caso solo tenemos momento en el eje fuerte. Bueno, aplicamos el HB 220 y aplicamos la ecuación. El axil son 91, lo voy a utilizar newton y milímetro. Por lo tanto, 91 kN lo multiplico por 10 a la 3 para pasarlo a newton, los 91 kN. 91 sería el área del HB 220 por 10 a la 2 en milímetros cuadrados, por 275 entre 1,05. Para el segundo término de la ecuación, que es el del momento en el eje fuerte, igual, 196 por 10 a la 6, para pasar los kilonewton a newton y los metros a milímetro. 827 por 10 a la 3 es el módulo plástico del perfil HB 220 por 275 entre 1,05. Sumo todo y me sale 0,84. Pues lo he comprobado y me sale bien. ¿Por qué me sale bien esto a la primera? Bueno, pues normalmente cuando tienes un caso como este, en el que el esfuerzo axil viene inducido por la inclinación de la viga, pero en realidad es una carga que no está en la misma orientación que la viga, ¿qué es lo que ocurre? Que el momento flector, que es una carga por una distancia, es muchísimo mayor que el esfuerzo axil. Entonces, en la contribución a esta ecuación de este 0,84, casi todo está en el momento flector. Si el momento flector resiste, aunque le sumes un axil, por muy pequeño que sea, suele resistir. ¿Cuándo vamos a tener problemas con este axil? Pues en este caso, este axil nos daría problemas cuando calculásemos no la resistencia de la sección, sino la resistencia de la pieza, porque este es un elemento cuyo condiciones de contorno son las de una ménsula, y entonces es muy fácil que pandee. Aquí sí que vamos a tener un problema cuando calculemos esto a flexocompresión, porque ese axil de compresión puede hacer que esto pandee. Pero en el caso de la resistencia a la flexión, como hemos visto, el HB 220 que nos valía para el flector también nos vale para los esfuerzos combinados.